William Christian, quien más tarde sería conocido como Blackjack Christian, nació en Fort Griffin, Texas, en el año 1871. Un hermano llamado Bob compartió su infancia. Aunque los detalles de sus primeros años siguen siendo desconocidos, algunos relatos señalan que nació el 5 de septiembre en Kearney, Missouri. El hijo de William Christian Sr., originario de Kentucky, la familia del joven Blackjack reflejaba la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Su padre fue uno de los pioneros que se establecieron en la región de Fort Griffin después de la Guerra Civil. La residencia de la familia cambiaba con frecuencia durante los años formativos de William. Inicialmente vivieron en el condado de Baylor, Texas, antes de mudarse al Panhandle de Texas alrededor de 1883. La carrera por la tierra de Oklahoma de 1891 marcó otro capítulo, cuando los Christian establecieron raíces en el condado de Pottawatomie, Oklahoma, cerca del río Little, al sur de Tecumseh. Al acercarse a la adultez, Blackjack y Bob se aventuraron más al suroeste del país, persiguiendo sus objetivos. Había una mezcla de actividades legales e ilícitas, entre ellas el robo de ganado. A finales de la década de 1880, William y Bob Christian ya se habían ganado una reputación notoria como forajidos. Sus actividades criminales aumentaron drásticamente en 1895 mientras residían en Guthrie, Oklahoma. Un enfrentamiento con un agente de la ley resultó en la muerte del oficial y los hermanos Christian fueron posteriormente capturados. El incidente ocurrió el 27 de abril de 1895. Cuando el alguacil adjunto Will Turner intentó arrestar a Bob Christian por un cargo de gran robo. Siguiendo el rastro de Bob hasta el infame escondite de forajidos de Violet Springs, Turner se encontró no solo con Bob, sino también con su hermano William Christian, Buttermilk John Mackey y Foster Holberg. Se desató un tenso enfrentamiento cuando Bob desafiante sacó su arma, ignorando las órdenes de Turner de rendirse. Turner disparó primero, pero la armadura de acero de Bob desvió la bala. La ráfaga de disparos que siguió por parte de los forajidos le quitó la vida a Turner. Las autoridades capturaron rápidamente a los 4 hombres involucrados en el asesinato. Mientras que Foster Holbrook fue exonerado, Buttermilk John Mackey recibió una sentencia de 2 años de prisión. A los hermanos Christian se les impuso una condena de 10 años a cada uno. Sin embargo, su encarcelamiento fue de corta duración. El 30 de junio de 1895, organizaron una audaz fuga de la cárcel del condado de Oklahoma con armas de fuego introducidas de contrabando, sometieron a su guardia y liberaron a 2 compañeros reclusos. Un intento posterior de robar una carreta llevó a un tiroteo fatal con el jefe de policía de la ciudad de Oklahoma, Milton Jones. Blackjack y Bob Christian huyeron a Nuevo México en Arizona después de su fuga, donde reanudaron su actividad criminal. Inicialmente conocido como 202 debido a su imponente tamaño, William Christian pronto se ganó el alias de Blackjack por su temperamento volátil. A mediados de la década de 1890, los hermanos formaron la banda de los High Fives, una organización criminal que operaba principalmente en Nuevo México. Su apodo epónimo se originó del legendario juego de cartas de la época, High Fives, junto con Blackjack y Bob. La membresía de la banda fluctuaba, pero incluía al menos a otros 6 individuos: Bob Hayes, Jorge Oeste Musgrave, Van Musgrave, Código Young, Sid Moore y Jack Dunlop de 3 dedos. Para el verano de 1896, la infame banda de los High Fives había establecido un escondite en la concesión de tierras Baba Camari, en el Valle de San Pedro de Arizona, a poca distancia al norte de Fuerte Huachuca. Estaban planeando un atrevido robo dirigido a un rico ranchero llamado Ed Roberts, un asociado del miembro de la banda Jorge Musgrave. Su objetivo, el Banco Internacional de Nogales, una institución financiera situada cerca de la frontera con México. El plan consistía en que Roberts retirara una suma considerable, aparentemente para pagar un arancel sobre ganado mexicano. Mientras la banda aprovecharía la oportunidad para robar el dinero, el banco, un edificio de 2 pisos, también albergaba una tienda de abarrotes y ferretería. El 6 de agosto de 1896, el presidente del banco, Juan Desert, preparó un gran retiro de efectivo para Roberts, programado para temprano en la tarde. El dinero fue retirado de la bóveda del banco y colocado en el mostrador en anticipación a la transacción. Al acercarse el mediodía, la banda de los High Fives llegó cabalgando a Nogales, su destino, el banco.
El pueblo estaba tranquilo, muchos residentes estaban en su hora de comida. 3 miembros, Blackjack, Jorge Musgrave y Bob Hayes, desmontaron y entraron al banco. Mientras Bob, Christian y Code Young cuidaban los caballos afuera, algunos relatos sugieren que Jack Dunlop, el de 3 dedos, pudo haber reemplazado a Code Young en el grupo. Adentro, el mayor Fred Herrera, el cajero del banco, estaba en el mostrador, mientras Juan Desert trabajaba en un escritorio. Hayes inmediatamente tomó el control sobre Herrera mientras Blackjack vigilaba a Desert. Musgrave se movió detrás del mostrador, con un costal en la mano, listo para recoger el dinero, mientras Herrera le pasaba el efectivo a Desert, quien llenaba el costal. Musgrave revisó la parte trasera del banco a través de las puertas dobles. Vio a un grupo de hombres reunidos en la sala del banco, un agente consular, un ranchero y sus abogados. Justo en ese momento llegó el mayor A.O. Brummel. Musgrave aprovechó la oportunidad para distraer a Blackjack agarrando a Brummel y obligándolo a ir hacia la parte trasera del banco. En el caos que siguió, Desert corrió hacia la puerta principal. Mientras tanto, Blackjack reaccionó rápidamente y golpeó a Desert en la cabeza con su rifle, pero el presidente del banco logró escapar, gritando por ayuda a un transeúnte. Desert le pidió al hombre que llamara a las autoridades, pero la pistola de Blackjack lo obligó a guardar silencio. El caos estalló dentro del banco. Musgrave y Hayes perdieron de vista a los rehenes, permitiendo que escaparan por la salida trasera. El mayor Herrera, el cajero, reaccionó sacando su arma y disparando a Hayes, quien se retiraba apresuradamente por la puerta principal. Se produjo una colisión con Blackjack. Herrera luego apuntó a Musgrave, hiriéndolo en la pierna mientras intentaba huir por la ferretería. Musgrave logró reunirse con sus cómplices afuera, cuando los forajidos montaron sus caballos para escapar. Un inspector adjunto de aduanas, Frank King, abrió fuego desde el otro lado de la calle, hiriendo tanto al caballo de Musgrave como al de Blackjack. Blackjack ayudó al herido Musgrave a subir a su caballo, y la banda huyó del pueblo en 4 caballos, dejando uno atrás. La persecución continuó cuando Benny Hambleton, un inspector del Departamento del Tesoro, se unió a la cacería a caballo. Después de recuperar un rifle del Hotel Montezuma, empleados de la Compañía Local de Servicios Públicos y otros habitantes del pueblo también dispararon contra los forajidos que huían. A pesar de la lluvia de disparos, solo los animales resultaron heridos. Un caballo herido por Blackjack y una mula alcanzada por el mayor Herrera. Las versiones sobre el resultado del robo varían. Algunos afirman que los High Fives escaparon con una suma considerable de dinero, mientras que otros insisten en que no se robó ningún fondo. Los periódicos tanto de Nogales, Arizona, como de su contraparte mexicana informaron que el banco no sufrió ninguna pérdida financiera. La banda se dispersó después de huir del pueblo. Blackjack y Musgrave se dirigieron al rancho de Ed Roberts, mientras que los miembros restantes cruzaron la frontera hacia México. Una partida liderada por el recaudador de aduanas Samuel F. Webb persiguió a los forajidos hasta Sonora, pero abandonaron la persecución debido al cansancio y la falta de suministros. Después de 15 millas, nadie sabía que todos iban directo hacia uno de los tiroteos más icónicos en los últimos días de la era del viejo oeste de Estados Unidos. Al enterarse del robo al banco, el sheriff del condado de Pima, Roberto N. Leatherwood, reunió rápidamente una partida en Bisbee, un pueblo más cercano a la frontera con México. Su grupo estaba compuesto por alguaciles, un mariscal de los Estados Unidos, inspectores de aduanas y el reconocido agente de Wells Fargo, Jeff Milton. Cabe destacar que Billy Stiles, quien más tarde se convertiría en forajido, también formaba parte del grupo. La partida dividió sus esfuerzos para rastrear a la banda dispersa. Ezequieles lideró un pequeño contingente hacia México, mientras que Leatherwood y el grupo principal perseguían a Blackjack Christian. En México, Ezequieles y su equipo colaboraron con una fuerza policial mexicana bajo el mando del general Juan Finocchio. Localizaron a Bob Christian, Bob Hayes y Code Young en un lugar llamado La Cuerva, pero no pudieron capturarlos. Como resultado, los forajidos escaparon de regreso a los Estados Unidos. Mientras tanto, el sheriff Joan Slaughter y sus ayudantes de Bisbee se unieron a la partida de Leatherwood. Mientras convergían cerca de Mulberry Wash en el Valle de San Simón, Jeff Milton avistó a los 3 forajidos que se habían escapado. Ansioso por enfrentarlos, Milton fue desautorizado por Ezequieles, quien estaba preocupado por la proximidad a la frontera. La persecución terminó ahí.
Milton relató más tarde el momento con las siguientes citas reescritas para la época moderna. Todos vimos a esos tipos salir del pastizal de moras y yo dije, maldita sea, si no son ellos. Pero el tipo a cargo, Ezekiels, no quiso ir más lejos. Él dijo, los vamos a sacar del país, y yo le respondí, eso es lo que queremos hacer, pero él simplemente se detuvo ahí. El grupo de Ezequiel acampó durante la noche en el cañón Leslie, ubicado en el rancho de C.Y. Bryant, cerca de las ruinas de Fort Rucker. A la mañana siguiente, un grupo más pequeño, incluyendo a Milton, Stiles y 2 personas más, partió para tomar un tren hacia Tucson. Su objetivo era conseguir caballos frescos y reincorporarse a la persecución. Sin embargo, la fase inicial de la cacería concluyó ese mismo día, cuando Leatherwood y su grupo llegaron al cañón Skeleton. Reflexionando sobre la prueba, Milton expresó más tarde su alivio por haber evitado un enfrentamiento con Jack Black Christian, conocido por su violencia. El cañón Skeleton, un paso traicionero a través de las montañas Pelanchio, servía como un escondite notorio para forajidos, conectando el Valle de San Simón en Arizona con el Valle de Ánimas en Nuevo México. Alrededor del mediodía del 12 de agosto, mientras la cuadrilla de Leatherwood cruzaba el arroyo Skeleton, se toparon con un forajido solitario. Se inició una persecución, pero el ayudante Doyle resultó herido en una caída, lo que lo obligó a abandonar la persecución y dirigirse hacia Deming. La cuadrilla restante, incluyendo a Leatherwood, Slaughter, Alfred, Hildreth, Johnson y Robson, continuó avanzando y al acercarse a la entrada del cañón, una emboscada sorpresa estalló desde la densa maleza. Robson, que estaba al frente, fue mortalmente alcanzado por varias balas. La cuadrilla respondió al fuego, matando a uno de los caballos de los forajidos. El intenso intercambio de disparos obligó a Leatherwood y sus compañeros a ponerse a cubierto mientras sus caballos, incluyendo los de Alfred y Robson, huyeron hacia el enemigo. Uno de los forajidos logró apoderarse del caballo de Leatherwood, pero después se informó que fue muerto en medio del caos. Los forajidos entonces concentraron su fuego en el ayudante Hildreth, causándole una herida menor en el cuello y matando también a su caballo. El hombre, llamado Jeff Milton, volvería a dar su relato personal como testigo ocular de estos hechos, reescrito con el contexto de los temas en juego. Bill Hydreth se puso detrás de un árbol y los del grupo de los High Fives estaban disparando. Las balas arrancaban la corteza de un lado y luego del otro. Y el viejo Bob Leatherwood me lo dijo él mismo. Dijo, Milton, ¿corrí yo? Tenía uno de esos viejos rifles de cañón largo y lo usé como bastón para saltar. Cuando empezaron a dispararle, el viejo Bill era el único que quedaba y les estaba dando duro. Choca los 5 con los miembros de la pandilla. ¿Sabes? No puedo entender cómo un hombre puede dispararle a otro 6 o 7 veces y no matarlo. No lo entiendo. Cuando el viejo Bill tuvo la oportunidad de correr, los High Fives estaban disparando a ambos lados del árbol. Y aún así logró salir, aunque sí se acordó de su compañero llamado Robson y regresó por él. Walter C. Hovey, un aliado cercano de la banda, alegó después que Hildreth había intentado unirse a sus filas, lo que explicaba el ataque enfocado de los forajidos contra él durante el enfrentamiento. El Bisbee Orb informó que el amplio conocimiento de la región de Hildreth, adquirido tras años de arrear ganado, lo convertía en un recurso valioso para la partida. Los forajidos, al reconocer a Hildreth, intentaron eliminarlo de inmediato. El tiroteo continuó hasta el anochecer. Cuando se disipó el polvo, los High Fives ya habían saqueado el cuerpo de Robson, llevándose sus armas de fuego y su reloj antes de desaparecer en el Valle Ánimus. La partida, al reconocer la inutilidad de seguir persiguiéndolos, enterró a Robson en una tumba sin nombre y se retiró del cañón. Tras el enfrentamiento en Skeleton Canyon, los alguaciles Fly y Leatherwood enviaron un telegrama a Tombstone afirmando que tuvieron un enfrentamiento con los forajidos que resultó en un intercambio de caballos. A pesar de estas afirmaciones, las pruebas concretas de heridas entre los bandidos resultaron ser esquivas. Burt Alford, al regresar a Tombstone el 14 de agosto, ofreció una versión más sobria. Reveló que ningún miembro de la partida había presenciado directamente a los forajidos y que el entierro del ayudante Robson fue necesario debido a la pérdida de caballos y la ausencia de un vehículo de transporte. En esa misma fecha, el exalguacil del condado de Cochise, Juan Horton Slaughter, acompañado por Burt Coxwell, Guillermo King y 2 asociados mexicanos, reforzó la partida de Leatherwood en el rancho Mulberry, al oeste del Valle de San Simone.
Después del tiroteo, 3 miembros de la banda de forajidos buscaron refugio en el rancho Gray, cerca de Victoria, Nuevo México, donde consiguieron provisiones. La noche siguiente, Tom Horn, un legendario explorador apache del ejército estadounidense, observó al trío en las montañas cerca del rancho Diamond Bay, ocupados en la búsqueda de apaches renegados. Horn se abstuvo de enfrentar a los forajidos, pero reportó el avistamiento al regresar a Fuerte Grant el 28 de agosto. Al mismo tiempo, Black Jack y Jorge Musgrave, habiendo evitado el cañón Skeleton, se ocultaron en el Valle de San Simón bajo la cobertura de la noche. Después del tiroteo, atacaron un rancho de caballos propiedad de la compañía ganadera San Simón, asaltaron a los peones del rancho y se apoderaron de 2 caballos. 4 días después del descanso de la partida en el rancho Mulberry, se abrió un nuevo capítulo de anarquía. El 18 de agosto, Black Jack, Christian y Jorge Musgrave llegaron al rancho, sometiendo a sus habitantes a un descarado robo y exigiendo comida. Posteriormente, su camino se cruzó con Roberto Hill y Will Pomeroy, este último siendo cuñado de Frank Robson. Hill iba de camino al cañón Skeleton para recuperar los restos de Robson y darles un entierro adecuado en Mesa. A pesar de su participación en el enfrentamiento fatal, Christian y Musgrave expresaron admiración por Robson y ofrecieron condolencias vacías a su viuda. Incluso ofrecieron ayuda financiera insincera. Después de este encuentro, el dúo se dirigió hacia la ciudad fronteriza mexicana de La Morita. Se inició una nueva persecución, pero los forajidos desaparecieron una vez más en las complejidades del paisaje de Arizona. Sin dejarse desanimar por la naturaleza escurridiza de la banda de los High Fives, Eduardo L. Hall, el mariscal de los Estados Unidos para el territorio de Nuevo México, intensificó sus esfuerzos enviando a su principal ayudante y cuñado, Horacio Dubivi Loomis, para reforzar la partida de Leatherwood. Hall buscaba intensificar la cacería humana. El 24 de agosto, Loomis transmitió un informe sombrío sobre la posición fortificada de los forajidos y su exitosa repulsión de los ataques de los agentes de la ley. Ante este formidable desafío, Hall solicitó apoyo militar, pidiendo asistencia al 7º de Caballería en Fort Bayard, Nuevo México. El ejército, ya involucrado en la ardua campaña contra los apaches, aceptó de mala gana prestar sus recursos para la persecución de los notorios forajidos. Esto marcó el inicio de una campaña prolongada que pondría a prueba la determinación tanto de las fuerzas del orden como del ejército. La banda de los High Fives regresó a Arizona en 1897 con Black Jack Christian reincorporándose a sus filas. Siguió una serie de robos a diligencias, pero sus actividades criminales se vieron abruptamente interrumpidas por una emboscada de las fuerzas del orden en un cañón estrecho. El enfrentamiento resultó en la muerte de los 4 miembros de la banda. Sus cuerpos fueron exhibidos por el pueblo como una sombría advertencia. Y el sitio de la emboscada, ahora conocido como Cañón Blackjack, sirve como un escalofriante recordatorio de la caída de la banda. Las hazañas de Black Jack Christian y su banda de los High Fives ejemplifican la caótica y anárquica época, a menudo romantizada como el Viejo Oeste. Sus audaces robos, enfrentamientos violentos con la ley y su habilidad para evadir la captura durante largos periodos resaltan sus señas de identidad como forajidos. Si bien sus acciones contribuyeron a la peligrosa reputación de la región, los esfuerzos decididos para capturarlos finalmente marcaron un cambio en el equilibrio de poder entre los forajidos y los agentes de la ley. La implacable persecución de la banda de los High Fives marcó un momento crucial mientras el oeste pasaba de ser una frontera sin ley a una sociedad más organizada y civilizada.